Vía Expresa Sur y Vías Nuevas de Lima. Se logró 5 veces más inversión privada que otras gestiones. Nos confirma que gracias a su labor en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada tenemos el contrato de concesión de Vías Nuevas de Lima y la primera adenda del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Sí, gracias. Entiendo que esa es una declaración en el marco de una campaña electoral, ¿no? La verdad es que yo en ese momento sentía que aportaba, que apoyaba, que era parte de un equipo que había logrado algo que en mi perspectiva era, no sé, interesante para la ciudad de Lima, ¿no? Y en ese marco lo señalo, ¿no? Sí, yo trabajaba en los temas sociales, he hecho defensa pública además, en varios medios, o sea, no es ningún secreto, y como vocero salía en algunos casos a hacer una defensa política de ciertos procesos y ciertas decisiones, ¿no? Y explicar, o sea, de hecho, he hecho mucho trabajo de explicación, de información, no solamente en prensa tipo señal abierta o cable, ¿no? O en prensa escrita, sino también lo hacía directamente con los vecinos, lo que tiene también un costo político y además es un esfuerzo interesante. Entonces, cuando doy una afirmación así, lo hago en el sentido de que he sido parte de un equipo que ha logrado algo importante, ¿no? Entonces, bueno, esa es la verdad, ¿no? ¿Es su logro? Creo que... O sea, es su logro, como usted lo ha dicho, haber logrado 1.500 millones de dólares de inversión, porque usted lo dice en primera persona. Sí. Logré. Hablaba de una lógica de equipo, naturalmente, en mi calidad de funcionario, en lo que he hecho, naturalmente no es mi logro directo, sino es un logro colectivo. Ajá, entonces lo dijo como un tema de marketing en el marco de una campaña. Usted estaba canalizando el esfuerzo de un equipo en beneficio del número 1 de la lista. No esperaba que se entendiera así, si es que se entendió así, bueno, pido mis disculpas, no, naturalmente, ¿no? Finalmente es fácil de demostrar qué cosa ha hecho uno y qué no, más en la función pública, ¿no? Si tenemos preguntas para usted en el transcurso de esta mañana es precisamente porque usted ha descrito funciones que aparentemente no ha desarrollado. Y si no las ha desarrollado, como está diciendo en ese momento, ¿usted estuvo engañando a sus electores? No, insisto, yo me sentía parte de un equipo y hablaba como un logro de una gestión de la que yo he sido parte. En su CV también indica que usted lideró la coordinación en el día a día en el despacho de la Alcaldía Municipal, la Gerencia Municipal Metropolitana, EMAPE, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, el Fondo Metropolitano de Inversiones y las distintas oficinas de la Municipalidad de Lima. ¿Podría explicarnos en qué consistía ese liderazgo? Sí. Como casi todos los órganos de línea en el municipio contaban con un contacto que articulaba con las distintas oficinas para tener una mirada unitaria, ¿no es cierto? Entonces, parte de mi trabajo en realidad terminé asumiendo esa coordinación y también viendo los temas vinculados a comunicación de los proyectos que veía la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, que además tenían, por su visibilidad y dimensión, evidentemente tenían una relevancia dentro de la gestión. Y por lo tanto, desde esa faceta, coordinaba directamente con los distintos órganos de línea y las oficinas en los proyectos que debían cierta vinculación. Por ejemplo, en los temas sociales había una coordinación muy directa con desarrollo urbano, por ejemplo, porque había y catastro, porque tenemos viviendas que estaban dentro del catastro, porque además se tenían que ver los cambios de zonificación que correspondieran, si corresponderían. Invermet veía la supervisión del proyecto y por lo tanto tenía que estar ahí para supervisar la reubicación de las familias. Entonces, en ese marco es que lo señalo, ¿no? En esa lógica que al inicio comenté sobre mi trabajo en la reubicación de las familias. Señor Núñez, ¿conoce al señor Fabre? ¿Al señor Luis Fabre? Sí. No lo conozco. ¿Usted, señor Rey? No, nunca lo he visto. ¿Al señor Salomón Lerner? Salomón Lerner. Guitis. Sí, claro, sí lo conozco. Señor Rey, señor Núñez. Sí lo conozco. ¿Han tenido reuniones de carácter de planificación, programación o cualquier otra actividad similar en el marco de la campaña
electoral de la señora Susana Villarán, ya sea en el no a la revocatoria o en la reelección, con el señor Salomón Lerner? No, de hecho, en el marco de la reelección yo estaba de alcalde encargado, de manera que no podía involucrarme en temas de campaña por razones obvias. Y en el marco de la campaña por el no, los regidores asumíamos más bien un tema de vocería política, de articulación vecinal. Esas fueron digamos, los roles que asumimos, ¿no? Señor Rey. Recuerdo que en la campaña del 2014 hubo una reunión amplia con todos los partidos políticos que participaban y él estuvo en una reunión. Eso es el recuerdo que tengo. Sí, congresista Mulder, el señor Núñez está pidiendo un pequeño receso con el señor Rey. Sí, es una pregunta para el Sí, señor Rey. congresista Mulder. Por su intermedio, presidente, el señor Rey. La revocatoria que se planteó contra la señora Susana Villarán fue en marzo del año 2013. Y aquí hay una casualidad que me gustaría preguntársela. Usted viajó en marzo del 2013, 11 días a Brasil. Y la otra coincidencia es que en los meses de febrero y marzo del 2013 es que se registra el ingreso al país de los llamados doleiros que se reunieron con el señor Mendonça, que era el responsable de la empresa OAS aquí. ¿A qué fue usted a Brasil justamente en esa época, señor Rey? Muchas gracias, congresista Müller, llamada esa pregunta, porque ese viaje ha despertado muchas suspicacias. Me fui a un festival de música, Lollapalooza. Me fui con 6 amigos y uno más que se unió allá. Me fui de vacaciones. De hecho, como sabía que esa pregunta iba a llegar, he traído el pasaje que compré 6 meses antes. Se lo doy a la presidenta de la comisión, si le parece, y se lo puede transferir. Es un viaje que planeé con amigos, amigos que además no tienen nada que ver con política y probablemente hasta hayan votado por el sí de la revocatoria. Pero son personas que no tienen nada que ver con política. Fue un viaje que yo mismo me financié, que además planeé con 6 meses de anticipación, que ahorré. Era mi santo además, 29 de marzo. Y visité distintas ciudades de Brasil, durmiendo en hoteles de mochileros, en cuartos compartidos, ¿no? Esa es la razón por la cual viajé a Brasil. Congresista Mulder. ¿Y en ese viaje no tuvo usted ningún encuentro con ninguna persona que pertenezca a una empresa que haya tenido contratos con el Estado, nadie de Odebrecht, de OAS, de ninguna de esas empresas? Porque también uno puede estar en un festival, pero no está las 24 horas del día, de los 11 días en lo mismo, ¿no? Uno puede estar en distintas cosas. ¿No tuvo ningún contacto con ninguna persona vinculada a...? No, salvo que alguno haya estado simultáneamente escuchando a Franz Ferdinand en Lollapalooza, no lo creo. No me he reunido con nadie que tenga que ver con algo, con la municipalidad. De hecho, no tuve ninguna reunión. Estuve en shorts, disfrutando con amigos, de vacaciones. Insisto, en un viaje que planeé con 6 meses de anticipación, como le he hecho ver de acuerdo a los documentos que le he enviado, por el cual ahorré durante esos tiempos y que fue eso, un viaje de amigos de vacaciones y nada más. Y por supuesto no tuve ningún tipo de contacto, relación ni nada, porque además ni siquiera tendría con quién, ni cómo, ni tengo esas conexiones. Gracias. ¿En qué ciudad fue que estuvo? Estuve en 3 ciudades. Estuve primero, tengo las fechas. Estuve, del 28 de marzo primero estuve del 28 de marzo al 31 en Sao Paulo, del 31 al 4 en un lugar que se llama Isla Grande, y del jueves 4 al domingo 7 en Río de Janeiro. Si usted desea, le puedo dar el nombre de los hoteles.
también las fechas y los correos electrónicos para que se contacten con esos hoteles para que les hagan llegar las reservas si les parece conveniente. Son hoteles, para que quede muy claro, porque algunas leí en un medio que eran hoteles de lujo, son hoteles que en promedio cuestan entre 30 y 40 soles la noche en cuartos compartidos en camarotes. Presidenta, no está en duda de que él haya viajado a Brasil. Obviamente, si uno viaja, se tiene que alojar en un hotel. No necesitamos esa información. Lo que está en duda es qué cosa es lo que fue a hacer. Porque ya han habido otros casos, recuerde usted, Presidenta, de viajes que han sido viajes turísticos, pero que también les permitió hacer depósitos en cuentas bancarias en paraísos financieros a otras personas. Entonces uno siempre, eso son cosas que se demandan pues 10 minutos en un día, el resto del día se lo pasarán haciendo otra cosa. Nada más. No es necesario. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Volvamos al tema de la campaña y al señor Fabre. Señor Núñez, ¿sabía usted que el señor Fabre estaba al frente de la campaña de la señora Villarán? Era usted muy cercano, ¿verdad? Bueno, en ese momento era el regidor 21. La cercanía, digamos, puede ser subjetiva en el orden de la relación, pero era de público conocimiento que el señor Fabre estuvo a cargo de la campaña. Incluso en aquel momento recuerdo que se explicó que él estaba en la campaña a través de una empresa cuyo nombre no recuerdo, e incluso entiendo que se dieron los honorarios que él recibía en el marco de esa campaña. ¿Desde cuándo toma conocimiento de que el señor Fabre, a través de la empresa FX Comunicaciones, se iba a hacer cargo de la campaña? Eso fue un informe periodístico que salió en el 2013. Como reitero, los regidores no estábamos en el marco de la planificación de la campaña en la revocatoria. De hecho, yo impulsé junto a otros compañeros una campaña que se llamó Izquierdas por el No. De hecho, en YouTube hay algún material que se produjo en el marco de esa campaña, y sobre las coordinaciones de esa campaña yo podría estar más enterado. Sobre la campaña en el marco del no a la revocatoria, entiendo que era la suma de varias voluntades entre ciudadanos organizados y no organizados, pero reitero que los regidores no teníamos ningún poder de decisión ni de planificación, sino más bien de vocería política. Congresista Mulder. Presidenta, es importante que nuestros invitados sepan que todas las personas que han venido sobre este mismo tema de la Municipalidad de Lima y la propia señora Villarán manifiestan no haber tenido conocimiento de quién le pagaba al señor Fabre, etcétera. Pero todos los peruanos vimos cómo la señora Nel Tausen, que era la jefa de campaña de esa revocatoria, anunció que al señor Fabre le iban a pagar $150.000, lo dijo en televisión. La pregunta que yo hago a nuestros invitados es, ¿no les preocupó en ese momento preguntarse de dónde iba a salir esa plata? Y yo ya sé cuál va a ser la respuesta que van a dar, que no, porque esa es la misma respuesta que han dado todos. Pero resulta que a Fabre la plata le cayó del cielo. Ni la señora Tausen ha querido decir de dónde sabía, que escuchó por ahí. Yo invoco a nuestros ilustres invitados, que son jóvenes políticos que seguramente van a tener bastante futuro, a que en estas cosas hagan de los legislantes que corresponda. Porque me imagino que ellos no han sido, pero evidentemente tienen que saber de dónde, o por lo menos mostrar cierta preocupación, ¿no? Pues se habla tan alegremente de un brasileño. ¿Qué tiene que hacer un brasileño en la campaña de Lima? Que no es residente, era turista, y que va a cobrar $150.000. Y ustedes, que son tan inteligentes, no podrían hacer la inferencia, y hay una empresa brasileña que justamente es la que tiene un contrato. O sea, ¿no se les ocurrió siquiera hacer una compatibilización de hechos para tener una idea general y ir donde la señora Villarán y preguntar, por si acaso, ¿me puede decir quién le paga para tener pues como mecanismo de defensa? Porque ustedes salían en televisión, sobre todo usted, señor Rey, salía en televisión, hablaba, era de las personas que salía. ¿No les despertó una sospecha esto? Que un ciudadano brasileño que es turista viniera y se metiera a esa campaña tan fuerte como se metió. Señor Sí, Núñez, bueno, yo no sé si al señor Fabre la plata le llegaba sola. En efecto, hay personas que deben responder por ese tipo de afirmaciones que hicieron en su momento. Si la señora Nel Tausen
sabía de la remuneración que iba a recibir el señor Fabre, ella podría dar mayores alcances. Reitero, los regidores lo que planteamos es que al final de la campaña se presente una rendición de cuentas que se planteó ante el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que la ley, según tengo entendido, no obliga a este tipo de rendición de cuentas en este tipo de campañas, y ahí están en todo caso los documentos que se deben cotejar. Sobre la duda que se plantea sobre la empresa brasileña, creo que es importante tener en cuenta cómo es que se aprueba el proyecto Vías Nuevas de Lima, y yo me voy a permitir remitirme a las actas de la sesión de consejo del 2012. La primera, el 3 de mayo del 2012, donde fue aprobada por unanimidad el tema de Vías Nuevas de Lima, ¿no? De hecho, voy a... Sí, pero perdón, yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando por qué es que usted no tuvo la capacidad neuronal de darse cuenta de un tema tan simple. Por lo mismo, le voy a responder. Señor, no he terminado mi pregunta. ¿Cómo es que una persona que presume inteligencia y hasta cierta sagacidad de querer contestarme con una frase estúpida que el señor Jaime Bailey le atribuye a Alan García y que nunca la dijo, pero que ustedes la repiten como monos en feria, tenga esa inteligencia para decir las cosas, y así es el debate político, pero no tenga la inteligencia para darse cuenta de un tema tan notorio como el que un brasileño cobre $150.000 y ustedes miren el cielo? ¿Le parece que es auto calificarse de una persona poco inteligente lo que debe merecer la respuesta de parte suya? Bueno, si no me hubiera interrumpido, posiblemente me podría haber entendido. A lo que iba es que en la votación, y que eso evidentemente... No, pero es que no le estoy preguntando cómo fue la votación ni cómo se hizo el contrato. Le estoy preguntando si usted, que presume o que tiene y la inteligencia del mundo, no se dio cuenta de un tema tan evidente. ¿Cómo es que no se dio cuenta? Bueno, a través de la presidenta, no sé si se me va a permitir responder, porque si la respuesta es sí o no, me dificulta un poco poder responderle. No, yo le estoy preguntando sobre un hecho específico. El señor Fabre, un brasileño que cobra $150.000, sabe Dios, porque no son $150.000. El señor Garreta dice que son más, $3 millones. Y que ustedes ahora vengan y dicen, no supe nada, no vi nada, no me consta, etcétera. ¿Ustedes creen que esa es una respuesta lógica? ¿Por qué no deslindan de una vez y dicen, para poder limpiarse ustedes mismos, porque no creo que ustedes mismos hayan sido los responsables, aunque lo hayan sido, que digan, bueno, pues, a ver, ese dinero lo pagó OAS, pues, porque era evidente. ¿Quién pagó ese dinero? Ustedes eran los principales voceros de esa campaña, y hasta ahora vienen con que no sé, no sabe, no sé de dónde vino. Entonces, eso es lo que yo estoy reclamando, no cómo se hizo el contrato, cómo no se dieron cuenta, ese es el tema. A eso voy. Usted ha señalado precisamente que si no nos dimos cuenta que había una ligazón entre el asesor y la empresa brasileña. Por eso voy a la aprobación de la concesión, si me permite terminar. Y es que esta aprobación fue dada con el voto de todos los regidores del Consejo Metropolitano, incluyendo aquellos quienes promovían la campaña de revocatoria. Por ejemplo, el señor Villena Larrea, ¿no?, regidor del PPC, decía: la inversión privada viene a salvar esta gestión, pues le permitirá hacer intervenciones que van a tener un impacto por los siguientes 30 años. Vamos a tener autopistas de primer nivel. Es muy saludable el cambio de enfoque y... Perdón, presidente, el señor me está paseando. Si va a hacer perder nuestro tiempo, entonces ya diga que no conteste nada más, pero que me va a poner a leer el acta de cómo se hizo. Yo no le estoy preguntando quiénes votaron a favor de esa obra. Le estoy preguntando si se dio cuenta que el señor Fabre recibía $150.000 del Brasil y que era un brasileño. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Pero eso acabo de decir que sí era de público conocimiento. Evitemos el diálogo, por favor. Conteste no es diálogo, está pidiendo una respuesta el congresista Müller. Si usted no puede dar esa respuesta, no la dé. Usted es un invitado, quiero recordarle. Y que si usted desea, la haga. Si no, no conteste. Si no, no necesariamente tiene que contestar. Pero si quiere hacer argumentaciones, puede hacerlo. Adelante, señor Núñez. Sí, con su venia. Bueno, que había un brasileño y que se le pagaba, era de público conocimiento, reitero, eso salió en varios medios de comunicación. Si no quieren que detalle cómo se aprobó la concesión, yo no insisto en ese tema, ¿no? Así es, pero lo que hago y que usted sigue evadiendo es si se dio
cuenta o no, si sospechó o no, si no se preguntó o no de dónde venían los $150.000 que se anunció públicamente que iba a cobrar el señor Fabre. Esa es la pregunta, porque esa es una campaña en la que ustedes participaron y si ha habido dinero que es dinero sucio, ustedes son cómplices. Deslinden o no deslinden, ustedes tienen que ser claros. ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. Esa es su respuesta. Miró, escuchó y no le importó. Señor Núñez. Sí, lo que yo he señalado es que se presentó una rendición de cuentas ante el Jurado Nacional de Elecciones y ahí está la documentación, como acabo de decir hace un momento, que en todo caso puede ser revisada. Si había una ligación sobre la empresa brasileña y el asesor brasileño, por eso decía que no fue una votación únicamente de quienes estábamos en el contexto de la campaña por el no, sino que fue una votación de todo el Consejo Metropolitano, regidores de oposición incluidos, e incluso de quienes a través de sus partidos promovían la campaña por el sí. Bueno, Congresista Mulder. correcto, no voy a insistir. La siguiente pregunta, presidente. Después, a estas alturas, cuando se ha conocido la declaración del señor Barata y se ha conocido la declaración del señor Garreta, socio del señor Fabre, que señalan que a través del gobierno brasileño, con apoyo de las empresas brasileñas, se señala incluso ahí a Odebrecht, se cursaron $3 millones para la campaña de la revocatoria de la señora Villarán. ¿Cuál fue la reacción suya después de conocer, y la de usted también, señor Rey, después de conocer esas declaraciones del señor Barata? Señor Núñez, luego señor Rey. A ver, en principio, una de las cosas que planteamos con otros regidores de oposición, porque el congresista Mulder no está en ese momento, pero como explicamos en intervenciones anteriores, fue producto de mociones presentadas por regidores de oposición, los regidores de nuestra bancada, del partido aprista, de Perú Patria Segura, de plantear comisiones investigadoras, tanto a la concesión de línea amarilla como a la concesión de Vías Nuevas de Lima. Eso es la primera reacción que se tuvo y que se planteó al interior del Consejo Metropolitano. Lamentablemente, reitero, no se nos permitió integrar estos grupos de trabajo, pero dimos todo nuestro respaldo para que las investigaciones continúen. En el caso de Línea Amarilla, ya hay algunas conclusiones que ha dado este grupo de trabajo, donde, como comenté hace un momento, no se han considerado temas como el bypass de 28 de julio, la Alameda o el Puente Bella Unión, donde una de las conclusiones es simplemente que los funcionarios tendrán que hacer su descargo, y en el caso de Vías Nuevas de Lima, esta todavía sigue en curso, ¿no? Señor Rey. Presidente, perdóneme, pero yo no le he preguntado lo que ha respondido el señor. Yo le he preguntado cuál es su opinión, su reacción, su conclusión sobre las recientes declaraciones del señor Barata y del señor Garreta, no cómo se hizo las comisiones investigadoras cuando recién entraron. ¿Quién le ha preguntado eso? O sea, lo que me molesta, presidente, es que crean que somos estúpidos. O sea, que se le haga una pregunta que diga, no quiero contestarla. Está bien, está en su derecho, pero que no me venga a contestar una cosa que no le hemos preguntado. ¿Cuál es su reacción, su comentario, si lo tiene, sobre el hecho conocido de la declaración del señor Barata de que le dio $3 millones a la campaña de la revocatoria? ¿Podría hacer un comentario al respecto? Si no, no lo haga. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario. Por favor, tengamos la cordura y la altura para poder contestar. Si usted no desea hacerla, no la haga, pero hágala en los términos que lo está pidiendo el congresista. Si no desea contestarlo, no lo puede hacer. Usted es un invitado, pero quisiera que se lleve adelante con altura congresista Mulder. Por favor, señor Núñez. Sí, precisamente la reacción es de plantear las comisiones investigadoras porque habían ciertas dudas sobre los contratos de concesión. Y los contratos de concesión vienen desde el 2010 hasta la actualidad porque ha habido una serie de modificaciones que todavía se dan. De hecho, Vías Nuevas de Lima está en el marco de una renegociación que la actual administración no ha querido transparentar o explicar ante el Consejo Metropolitano. No son comisiones investigadoras del momento en que entramos al Consejo Metropolitano, sino mociones que se presentaron apenas se supieron la noticia, de manera que nuestra primera reacción es que el Consejo Metropolitano, en el marco de sus facultades, investigue ambas concesiones, tanto los contratos originales como las posteriores modificatorias. Presidenta. Congresista Mulder. Bueno, es evidente que el señor Núñez se burla de la comisión y de quien habla y contesta lo que le da la gana. Yo solamente le voy a refrescar la memoria al público que nos está viendo. Cuando el señor Barata dice lo siguiente, ante fiscales brasileños y peruanos, la nota es
La investigación en que se basa la declaración de Jorge Barata ante los fiscales brasileños detalla que el señor José Miguel Castro le pidió en una reunión una contribución de $3 millones para la campaña del no. Barata contesta: nos pareció absurdo, le dijimos que teníamos que pensarlo y si había o no esa posibilidad. Acto seguido, recibimos la llamada de la misma alcaldesa Susana Villarán pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces esa señora tenía una proyección política muy grande. Se decía que podía ser sucesora de la presidencia de la República. Había una expectativa importante de que ella continuase en la política peruana y con un nivel de destaque bastante alto. En ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso. Nosotros teníamos ya un contrato asignado con la Municipalidad de Lima de una concesión urbana de 177 kilómetros que eran justamente la entrada y salida de la ciudad de Lima, y teníamos una preocupación que con la salida de la señora Villarán se pudiera generar alguna dificultad en nuestro contrato, dijo Barata ante los fiscales de su país y fiscales peruanos. ¿Quiere más detalles de la pregunta, señor Núñez? Señor Núñez. Sí, en el mismo testimonio que cita el congresista, las personas citadas se les pregunta si es que a cambio este supuesto apoyo en el marco de la revocatoria tenía como contraparte algún beneficio en el contrato, y ellos señalan que no, porque el contrato ya estaba firmado y sobre Vías Nuevas de Lima no se firma ninguna adenda posterior. De manera que, por eso reitero, nuestra primera reacción es: se ciernen dudas sobre los contratos de concesión y sobre las modificatorias que se dan en ambos, que se investigue. Y por eso planteamos las mociones de las comisiones investigadoras junto a otros regidores, por ejemplo, del Partido Aprista, e insistimos para que se conformen estos grupos de trabajo, que finalmente, reitero, fueron presididos por los regidores de Solidaridad Nacional en ambos casos. Pero el contrato no tiene nada que ver acá. Aquí lo que tiene que ver es que para Odebrecht la señora Villarán iba a ser presidenta de la República. Ese es el examen que ellos habían hecho alrededor de este tema. O sea, ya tenían los contratos. Lo menciona el señor Barata. Pero su proyección era que iba a tener una relevancia importante y de hecho fue candidata, ¿no? Creo, al final la acompañó al señor Urresti y terminó por ahí. Pero ya era un tema de carácter político, no tenía nada que ver ese contrato. El tema era que la señora Villarán era la lideresa de todos ustedes y recibió $3 millones. Y no le suscita ningún comentario. O sea, ya vemos ya el nivel de moral que se tiene en el caso de algunas personas, ¿no? Señor Rey, ¿algo que responder con respecto a...? Claro. Sí, yo creo que lo que dice el regidor Núñez es fundamental, que había una reacción inmediata. Nosotros mismos hemos pedido que se investigue a fondo desde el municipio de Lima si es que ha habido algún tipo de irregularidad, corrupción, lo que haya habido en ambos contratos. Y ese creo que debe ser justamente la línea y el ejemplo que debemos seguir. Porque más allá de los sentimientos y las emociones que podamos sentir cada uno de nosotros, lo importante es encontrar la verdad y sancionar a los responsables si es que han habido o no. Congresista Mulder. Lo que pasa es que aquí no estamos preguntando sobre las irregularidades de los contratos, que también son parte del tema, sin duda alguna, sino sobre la revocatoria. Es muy distinto. La revocatoria fue un hecho distinto, era un referéndum que se hizo en Lima. Y ustedes se van por la línea del contrato, no tiene nada que ver. Pero no quieren responder, es evidente. Solo los que realmente quieren colaborar son los que pueden responder. Y ya estamos viendo que los señores no quieren. Congresista Humberto Morales. Sí, Presidenta. En esa línea, cuando sucede toda esta situación política, propiamente política, lo que ocurre es que no solo está esos millones que se ha dado, sino ha habido un conjunto de acciones aquí, en Lima, ¿no? Y ahí están las conversaciones que se ha dado entre personas que conversaban de negocios que después tenían que cobrar, después de acciones que se tenía que dar. Y entonces, y después vemos pues que ya pasan los años y el 2014, ¿no es cierto? Ya el señor Piñero ha sido detenido, ¿no
¿no? Ya se conoce ese tema. Y con esta administración de Línea Amarilla, que era Lamsac, pasa pues a una empresa francesa, ¿correcto? Estoy hablando después, mucho después. Ok. El contrato decía, ustedes, bueno, me pueden dar luces, el contrato decía que la Municipalidad de Lima tenía que conocer cuando se cambiaba de la administración o no. Para los dos, vale. No sé realmente qué dirá el contrato en ese sentido. Sin embargo, entiendo, porque nos hemos enterado por los medios, que hubo un cambio de propietario y eso no fue en todo caso informado a los regidores. Fue una decisión que ha sido avalada por la gestión municipal actual y no informada a los regidores ni al Consejo Metropolitano. Presidenta, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi 5.5 millones. O sea, el señor Piñeiro, que en ese momento hace toda esta negociación, es para que cuando se tenga, tal vez, que embargar o pedir algún tipo de pago por ese tema, ya él se habría deshecho de sus bienes. Entonces, ahí lo que ha ocurrido es que esta transferencia no tenía conocimiento del Consejo Regional, ¿no? El Consejo Metropolitano no tenía ningún tipo de conocimiento, entonces se había cambiado el tema de la administración, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, una empresa ha hecho millones, y es la parte que quizás preocupa, ¿no? La otra parte es también en este ritmo, porque eran socios